Entonces, 24 de diciembre, 7 de la noche, los Predators también pueden subir ya a su clase. Y sin nada más que agregar, ¿cuántos vinieron dispuestos a recibir la palabra de Dios en esta mañana? Bueno, entonces hoy tenemos un predicador de la casa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jonathan Pataquiva, que nos comparte esta mañana la palabra. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos y en victoria? Amén, amén. Otro dirá, no, yo estoy más llevado. No, todos estamos bendecidos, gracias a Dios, ¿cierto? Qué bonito es podernos reunir y adorar a Dios juntos y encontrar en Dios una palabra, una dirección. Todos venimos luchando en nuestras vidas y en el día a día sacamos un espacio los domingos para recargar energías juntos. La recargamos diariamente buscando a Dios cada uno individualmente, ¿no? Pero también hemos visto que es necesario recargarla juntos y que hay una unción especial cuando nos unimos al pueblo de Dios y podemos conectar con Él de otra forma, conectar con Dios de otra forma. Gracias. Les voy a dar envidia, no, de la buena. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de que nos hable, de que sea ayudándonos a entender su palabra y callando todo aquello que no tenemos que escuchar en este momento. Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Dios. Te pedimos, Señor, de que nos permitas oír tu voz, Señor, conectar contigo, Padre. Estamos aquí, Dios, porque tal vez por muchas razones, Señor, pero porque necesitamos conectar contigo, Dios. Necesitamos conocerte y ser conocidos por ti, Señor. Te pido, Señor, de que acalles la voz de todo aquello que no permite oírte hoy, Señor. Y abras nuestros oídos, nuestra mente, Dios. Rompas paradigmas en nuestra mentalidad, Señor. Transformes todo lo que tengas que transformar para escuchar tu voz y tu palabra. Y que seas tú quien nos hable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la enseñanza del día de hoy se titula, ¿cómo se titula? Lo que no puedes romper. Y hay unas cadenas con fuego, al estilo película muy dark, ahí sosteniéndose, que no se rompe con nada. Lo que no puedes romper. Y yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, creo que es algo muy real. Quiero hablarles un poco de todo algo que hemos vivido todos de cierta manera, o algunos en cierta manera, y es ese sentimiento de, a veces, son muchos sentimientos, pero algunos de ellos vienen con ese pensamiento de, ¿y esto es todo? Otros de esos pensamientos vienen con esa afirmación de, tengo que conformarme con lo que tengo, no tengo más fuerzas, llegué al final de mi camino. Ese momento cuando los sueños parecen vacíos, cuando aparentemente estamos sin salida y te preguntas, ¿me sigo esforzando? O mejor desistimos, o mejor apagamos la luz. Y dices, he intentado las cosas como se supone que se deben hacer. Me han dicho que morado lo he hecho morado, me han dicho que azul lo he hecho azul, me han dicho que verde lo he hecho verde y de ninguna forma ha funcionado. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Y eso nos lleva a momentos de frustración un poco grandes y un poco fuertes. Y me lleva a pensar un poco en las palabras que le dijo la serpiente a Eva. Con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol. Y prácticamente, aunque
tenía un poquito de verdad, un poquitico de verdad, había mucha mentira en esas palabras, igual que las afirmaciones que acabo de nombrar. Y lo que empezó siendo una conversación, lo que empieza siendo una conversación aclaratoria de Eva hacia la serpiente, empieza a sembrar algo en Eva, una inconformidad, una frustración, un deseo de más, una curiosidad, inculcada con una premisa: es que te están ocultando el camino para llegar más lejos, más alto. Y lo que tienes que hacer es apagar esa luz que te dieron en algún momento y tomar este otro camino, este camino que se ve oscuro, este camino que se ve que está oculto, porque es que este es el camino correcto. Hoy sabemos que no había nada de bendición en ese camino, solamente había destrucción, y que lo único oculto aparentemente, por decirlo así, si lo queremos llamar así, era que Eva estaba por el camino correcto. Eva iba bien, no necesitaba el fruto. Y así muchas veces en nuestras vidas, no sé si me estoy dando a entender, muchas veces en nuestras vidas nos podemos sentir frustrados, que estamos haciendo las cosas mal, que no logramos nada, que estamos estancados en nuestras vidas, a veces en nuestros ministerios, en nuestros dones, en nuestra economía, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Y sentimos esta mentira o esta premisa de deja de hacer las cosas bien, deja de esforzarte, deja de dar tu 100%, busca otras salidas, otras salidas que no sean correctas, no importa que no sean correctas. Y al tocar este tema, fue para mí casi que inevitable pensar en esta otra película, en esta película que sé que no es muy buena, la de El Guasón, no sé. Y esta película nos narra la historia de Arthur. Arthur es una persona con problemas mentales y comienza a vivir el rechazo, la humillación, la indiferencia, y se comienza a cansar de eso y comienza a decir ¡oh! Y un día estaba en el metro y unas personas comienzan, pues él tiene un ataque, y su ataque es que cuando le da mucho, en determinados momentos no puede parar de reír, entonces comienza a reírse y ellos comienzan a burlarse y comienzan hasta a golpearlo, y cansado de eso comienza a defenderse y encuentra un arma y los mata, y siente cierto placer en esa muerte que produce, y comienza a justificarse y comienzan a haber razones, lo que nosotros cristianamente llamamos fortalezas, comienzan a establecerse en su mente, diciéndole: es que este es el camino, es que ellos se burlan, es que las únicas personas que tienen derecho no son ellos, y claro, como sobre nosotros pasan, y comienza a justificar su dolor, y comienza a justificar su rabia, su enojo, y comienza a alimentarse. Y otra imagen común en el Joker, lo habrán visto en Halloween o en el 31, era que venían con un bate, ¿cierto? Porque era esa sensación de querer romperlo todo y de querer hacer que el mundo arda, de querer ver arder el mundo, y de si yo estoy ardiendo en este mundo, entonces que no sea el único que arda, que ardamos todos, y que aquellos que hacen arder mi mundo también ardan. Y esa era como la premisa de esto, y esto es ver un camino cerrado, esto es ver un camino sin salida. Y a veces la rabia, el enojo, la amargura en nuestras vidas, cuando nos ofenden, cuando vemos injusticias en nuestras vidas, cuando estamos tocando, nos preparamos. Daba el ejemplo esta mañana que me acordaba hace un par de años, que estaba en un proceso de selección y había hecho todo el proceso de selección, estaba bien. La verdad,
para ser honestos, no estaba, incluso había buscado un cargo inferior al que venía desempeñando, porque quería un trabajo ya. Algunos de ustedes podrán identificarse con eso, podrán entenderlo, y todas las pruebas las estaba pasando. Me habían hecho varias pruebas y a lo último solamente había quedado yo de todos los que habíamos iniciado el proceso. Y en el último día estoy yo preparándome para la última entrevista y llega una persona que nunca estuvo en el proceso, y comienza a saludar a todo el mundo. Hola, ¿cómo está? Yo, ¿y esto? Bueno, está bien. Y entré a la entrevista, no me preguntaron nada sobre el cargo y prácticamente como diciéndome muchas gracias, por favor no fuerce las cosas, es que así es la vida. Ok, ya entendí, ya estaba arreglado, no, pues nada que hacer. Y salí como con cierto enojo, no les voy a mentir, salí como con esa cosita que uno dice, pero qué injusto, ¿no? Pues digan que ya tienen una persona y no lo pongan a uno a perder el tiempo y vi que en parte era Dios diciéndome, no, Jonathan, es que no es lo que quiero para usted. Tiempo después, pero esas injusticias nos generan esa rabia, ese deseo de querer romper la puerta que he estado tocando decentemente, que me dijeron toque decentemente que se va a abrir, pues toqué decentemente y nadie abrió. Entonces ahora rompamos las puertas y abramos y no es cierto, es un falso camino. ¿Por qué? Porque cuando haces arder el mundo, arde tu vida también y comienzas a hacer arder a quienes amas también. Y cuando eres hombre y otro hombre se te pone enfrente y te dice cálmese, tú puedes llegar a golpearlo. Pero cuando eres hombre y de pronto es tu hija la que se pone enfrente y te dice papá no, esa ira y esa furia te desarma, te quita el bate y te dice oh Señor, que ella no sufra, que ellas no sufran. Y ese es el deseo que nace en tu corazón y te hace ver que el camino de hacer arder el mundo puede herir a otros, pero también te hiere a ti y hiere a quienes amas. Y dices, no Señor, este no es el camino. Tengo rabia, tengo enojo, es injusto, pero no es el camino. No sé cuántos se han sentido así en algún momento. ¿Cuántos han dejado que su ira, que su furia, que su amargura, algunos ardemos por fuera y otros arden por dentro? Pues algunos ¡ja! Y otros se callan y internamente están ardiendo en llamas, llenos de amargura. Y a veces eso impide crecimiento en la vida. Y como les decía, nos llenamos de argumentos, nos llenamos de premisas que fortalecen nuestra vida, que fortalecen nuestro punto de vista y nuestra forma de actuar. Y hay una película, se me fue el nombre, Una mente implacable, si no estoy mal, y precisamente hay un fragmento que vamos a ver ahorita que habla sobre un joven que era huérfano y fue abandonado y estuvo entre hogar de paso y comienza a enojarse y comienza a desquitarse con el mundo, pero tenía una característica, tenía un IQ muy grande, una capacidad intelectual muy muy alta. Decía según eso supuestamente un IQ de 250 y era muy hábil y se comía los libros y podía presentar argumentos de una forma sistemática y muy organizada y hacía perder el control a muchas personas. Estaba haciendo arder el mundo. Y un profesor lo descubre y ve que tiene tanto potencial y comienza a llevarlo a varios psicólogos, en parte porque quería extraer parte de ese potencial resolviendo problemas matemáticos. Y llega a un psicólogo y él utiliza su conocimiento y sus libros que había leído para dar una interpretación de un dibujo que él había hecho.
y comienza a ofenderla a la esposa de este psicólogo y a hablar sobre la soledad que él estaba viviendo. Y él llega y lo toma del cuello y le dice: si vuelves a hablar de mi esposa, sí, te mato. Y luego viene este fragmento que vamos a ver. Si se deja ver, lo vemos; si no, continuamos.
y detrás de toda pretensión de superioridad, de esos deseos de quebrar el mundo, se descubre una persona quebrada, una persona con miedo. ¿Y qué hacer frente al miedo? ¿Qué hacemos frente al miedo? Los argumentos, como dirían por ahí, el papel aguanta todo. Pero cuando lo vives, comienzas a entender lo que siente y lo que pasa en la vida de las otras personas, que tal vez no entiendes por qué está pasando, o por qué está viviendo, o por qué está atravesando. ¿O qué los lleva a tomar las medidas que toman? Y no es un acto de justificar sus acciones, sean buenas o malas. Es la vida. Es la vida. Y vemos a unas personas que se enfrentan a esto y toman ciertas decisiones que parecen buenas. Ninguno de ellos fue perfecto. Hicieron cosas buenas y revolucionarias, en cierto modo. Aquí tenemos a Alejandro II, el gran zar, en Rusia, un gran zar en Rusia. Estaban en un conflicto entre protestantes y católicos, y en donde la mayoría eran católicos, y le dijeron: para gobernar sobre nosotros usted tiene que convertirse al catolicismo. Entonces se convirtió al catolicismo y se volvió rey. Sin embargo, hizo muchas modificaciones muy buenas, porque como se estaban matando, entonces dijo: venga, no nos matemos por esto. Y comenzó a implementar varios cambios y varias modificaciones en Rusia. Rusia se estaba quedando muchísimo en el avance, en modernización. Entonces comenzó a decir: venga, vamos a modernizarnos. Cogió a 20 millones de esclavos y los liberó. Les dijo: venga, necesitamos avanzar y necesitamos gente produciendo y necesitamos crecer, entonces ustedes ya van a dejar de ser esclavos. Y comenzó a implementar muchos cambios en su país, cambios que no fueron muy aceptados, y a lo último, pues la historia como está descrita, yo la digo: un fanático religioso católico terminó acabando con su vida, y varios de sus cambios fueron abolidos después de que él murió. Luego tenemos acá a Marco Aurelio. ¿Les suena a alguien? ¿Marco Aurelio? ¿No? ¿No han oído de él en alguna película? En Roma. Sí, Marco Aurelio en Roma. Marco Aurelio en Roma se pone a escribir, que es algo que fue en sí pensado para ser más un diario personal que para ser algo publicado. Algo que se llama Las Meditaciones, y en ellas narra cómo la ira, la falta de control, la necesidad de compasión, de justicia, de equilibrio, son algo en la búsqueda del corazón del hombre y que deben ser tratadas desde el corazón del hombre. Fue conocido como uno de los grandes emperadores de Roma y uno de los últimos grandes emperadores de Roma. Pero cuando murió, ¿qué creen que pasó? Subió su hijo y acabó con todo lo que él había hecho. Este es Akenatón. Akenatón en Egipto. Es uno de los más viejos de los que tengo acá. Él es como de los más jovencitos, por llamarlo así. Él es como del 1353 después de Cristo. Y este es como del 1300 después de Cristo, y este es como del 1300 antes de Cristo. Akenatón. Akenatón es un emperador egipcio, un faraón egipcio, que se da cuenta que su pueblo está muy corrompido y que el mayor poder los tenían
los diferentes sacerdotes, porque tenían muchísimos templos y adoraban a muchísimos dioses, y la economía se estaba filtrando por todo eso, y la grandeza del pueblo, y había mucha opresión, mucha injusticia. Entonces él cierra todos esos templos, pone un solo templo para adorar al aro del sol, y dice: venga, tenemos que ser más justos, más equitativos, tenemos que tampoco les exijamos tanto, tenemos que dejar que la luz alumbre todas las esquinas. Por eso los templos de él no tenían techo, que él implementa, que él abre, no tenían techo, y decía: tenemos que dejar que la luz entre a todas las esquinas de nuestra sociedad y dejar de hacer las cosas en oculto. Y pues interesante, bastantes de los cambios que hizo Akenatón. También tuvo sus errores, se declaró el único mediador entre Dios y los hombres, y bueno, luego murió y lo tildaron de hereje, y todos los cambios que había hecho, aún los positivos, los borraron y volvieron otra vez a abrir todos los templos y a continuar con sus prácticas. Entonces sus cambios como que no perduraban, eran buenas ideas, muchas de ellas, muy buenas, pero no perduraban. Asoka, el de la India, uno de los grandes reyes en India, de los mejores reyes, de los más grandes reyes en India. Empezó con una conquista, mejor dicho, enorme. Y pues en esas conquistas que habían, pues muertes, un montón de muertes, una matanza gigantesca. Entonces él empezó rompiendo el mundo. Voy a conseguir lo que quiero. Pero un día, después de la batalla de Kalinga, comienza a pasar por los campos y ve un montón de gente muerta, de todos los cuerpos ahí. Una batalla muy sangrienta. Y le causó como verse al espejo. Y dijo: no, esto no está bien. Esto no está bien. Pero había conseguido lo que quería, pero no estaba bien. Tenía más dinero, sí, tenía más tierra, sí, pero no estaba bien. No se sentía bien con eso. Entonces dijo: no, esto está mal. Y entonces comenzó a promover la justicia social, la igualdad, la misericordia. Y una de las premisas más grandes que incluso escribió por toda la India era que era más fuerte y más poderosa la misericordia que la violencia. Pero pasó otro rey. Y aunque grandes de sus cambios fueron promotores de cambios muchos años después, sus cambios no permanecían. Y eso nos lleva, y me recuerda muchísimo a una frase de alguien en la Biblia llamado Gamaliel. Imagínense que estaba el Sanedrín era como, por decirlo así, la parte más alta de los judíos en ese momento, en el tiempo de Roma, porque no tenían rey, entonces eran como incluso los que tomaban decisiones políticas. Y estaban preocupados porque los apóstoles estaban esparciendo la verdad de Cristo, que ya habían matado, pero que seguían esparciéndose por alguna razón. Y entonces decían: ¿qué vamos a hacer con estos apóstoles? Tenemos que acabar con ellos. ¿Qué hacemos? Acabamos con Jesús y no se acabaron. ¿Qué hacemos con él? Con ellos. Entonces Gamaliel se pone de pie y dice: vea, un tiempo en el que se levantó un tal Tebas, y a él lo siguieron como 400 hombres. 400 hombres. Pero luego lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Luego, por allá se levantó otro de Galilea. Algo de Galilea. Y a ese lo siguieron otros pocos hombres. Y se murió y sus seguidores se dispersaron. Y bien, ahora sí, ¿me ayudas con la siguiente, por favor?
La siguiente diapositiva. Y viene el consejo que les da Gamaliel a los del Sanedrín. Dice, ahora este es mi consejo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué va a pasar? No se podrá destruir. ¡Wow! Espérenme, sí. ¿Ven la grandeza que hay en ese versículo? Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. Uy. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Tú en tu vida buscas esto, lo que no se puede destruir. Eso es lo que buscamos todos. Cosas que permanecen, que perduran, que valen la pena. Eso es lo que queremos. Y el consejo es: deja de perseguir lo que es de los hombres. No entendí, me perdí. Empieza a buscar a Dios y sus palabras. Y las cosas en tu vida van a comenzar a permanecer, a establecerte. El esfuerzo dejará de ser en vano. Aunque parezca perdido, aún las batallas más duras, aún las frustraciones, serán catapultas para el propósito de Dios en tu vida. Jonathan, esas son frases ahí eso le pasó a José. Lo vendieron. Estaba haciendo las cosas bien, obedeciendo a su papá. Mi hijo, vaya, lleve esto. Sí, señor. Mi hijo, vaya. Sí, señor. Vaya, llévele a sus hermanos. Sí, señor. Recibió un sueño y ¿qué hizo? Lo contó. Muchos dicen que ese fue su error, ponerse a contar, a hablar de más. Pero va donde sus hermanos y lo venden. Lo venden, llega a la casa de Potifar, juiciosito ahí, está trabajando. ¿Y qué pasa? Para la cárcel. ¿Por qué? Por no acostarse con la mujer de Potifar. Muchos dirían, no, si hubiera acostado le hubiera salido más barato. Pero no. Ahora está en la cárcel. Y le hace bien a todos. Incluso llega un momento en donde vienen unos prisioneros allá en la cárcel, se pone a trabajar juicioso y lo ponen de jefe de los carceleros, de ahí ayuda al carcelero y tal. Entonces está ayudando al carcelero ahí y demás. Llegan unos presos, recibe una revelación de parte de Dios, la transmite y se olvidan de él. Dijo, esta es mi oportunidad para salir de aquí. Se olvidan de él. No. Apague y vámonos más bien. Pero después, en el momento oportuno, en el tiempo que Dios señaló, lo mandan a llamar y vuelve a recibir revelación de parte de Dios. La vuelve a dar. Hubiera dicho, no, ahora yo qué voy a ponerme a decir, vaya usted busque a ver qué le dice. Vuelve a dar la revelación que recibe de parte de Dios. Y cuando da la revelación que recibe de parte de Dios, ¿qué pasa? Es puesto como segundo después del faraón. Salva a un pueblo, a toda una civilización, incluso a su familia, a la familia que lo vendió y que le hizo daño. Los salva a ellos y entiende que ese era el propósito de su dolor: vivirlo, sanarlo y sanar a otros.
¡Qué grandeza! Y permaneció. Y aquel sueño que tuvo cuando niño, aunque pareció desvanecerse en el resto de su vida, en el momento adecuado, permaneció. ¿Y qué decir de Jesús? ¿Ah? Que es el único. Pero imagínense, casi que 30 años de su vida, bueno, van a nacer y no encuentra ni siquiera dónde vivir, oiga, dónde nacer, ni siquiera un lugar donde nacer. No tenía ni para un lugar donde nacer, bueno, tenía, pero no todos estaban llenos, tal vez, no sé, no sabemos, porque Pedro fue a buscar y no encontraba. Y listo, bueno, nace en un pesebre, pero recién va a nacer, lo persiguen, lo quieren matar y se tiene que ir como extranjero. ¿Cuántos han estado en algún lugar como extranjeros? ¿Y cuántos han sentido en ese lugar como extranjeros el odio de quienes son de ese país? Usualmente los egipcios no veían con muy buenos ojos a los hebreos. Así que el Salvador de este mundo vive una parte de su vida en un lugar donde es odiado. Donde es odiado. Venga, pero ¿será que el ángel sí me habló? Habrá dicho José, estando allá. Y tiempo después vuelve y crece ahí con su familia. Por algunas razones desaparece de la historia José. Hay muchos libros que los cuentan, otros que dicen que se fue. Desaparece su papá y solo queda con su mamá. Y ahí luchándola con su mamá, llega el año número 30. Llegó el momento. Y empieza a ejercer su ministerio. Es criticado, es odiado, es perseguido. Es abandonado incluso por sus amigos, por sus discípulos. Ve cómo muchos se van. Y al final de su historia, sabe que tiene que atravesar por algo difícil. Y hace la oración de, si es posible, si se puede, pasa de mí esta copa. Y ahí se quedó la oración. Ahí terminó. ¿Qué siguió diciendo? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque el camino revolucionario más grande que podemos entender, ayúdame con la siguiente, porfa, es obedecer a Dios. Ese es el camino más revolucionario y más poderoso que tenemos en nuestras vidas. Y a veces sentiremos incluso que ni siquiera somos dignos de eso. Eso le pasó a Pedro. Se dieron cuenta que no eran buenos, que eran malos. Porque saben, incluso los idealistas se dan cuenta de eso. Si recibiéramos una idea demasiado buena, tal vez la corromperíamos nosotros. Y Simón Pedro dice, la embarramos. Sí, Jesús resucitó y dijo que nos viéramos en Galilea, pero yo no sé ustedes, pero yo no lo puedo ver a la cara. Yo le fallé. Yo vi la ira salir de mí y quise romper el mundo y al cortarle la oreja y ni siquiera pude matar a uno. Yo no sé tú, pero yo no puedo ver al maestro. Yo me voy a pescar. Y los discípulos al verlo irse le dijeron, apárteme un cupo. Nosotros nos vamos con usted también. Y van a hacer su vida.
tal vez a conseguir de qué comer. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Hubieran podido decirles: o sea, sapo, perdón. Pues imagínese si usted está trabajando y no consigue nada y al último no le paga nada. ¿Y qué? ¿Le pagaron mucho? No me hable. Le respondieron a secas: no tenemos que comer. Tenemos que comer. Trabajamos para comer y no tenemos que comer. Conseguimos nada. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y ahí van a encontrar. Echen la red a la derecha y ahí van a encontrar. Y es curioso porque Pedro, esta es la segunda vez que le pasa. ¿Y saben qué dice la primera vez? Estaba en una situación igualita. Había pescado toda la noche, no había pescado nada. Y la primera vez dice: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaré la red. Te creo. Hagámoslo. Mira, no quiero decirte que no sabes lo que haces, pero tal vez no tengas el contexto. Lo he intentado y lo he intentado con ganas y no se ha conseguido. Pero si tú me dices que lo haga, aquí va. Y la echa. Y el resultado fue el mismo. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Al tope. Y qué grandioso cuando en nuestras vidas Dios se aparece en esos momentos de escasez donde ni siquiera tenemos para comer. Y nos sorprende, no solamente con algo para comer o algo para cubrir los gastos de la barca, sino con abundancia. Y a veces por la vida misma nos cansamos de creer en esas palabras. Sí, chévere. Pero cuando lo vives y cuando ves y tu corazón es lleno, y eso en lo que estás escaso, en falta de perdón, en falta de ver la bondad en la humanidad, en falta en poder sacarte de esa amargura. Wow. Yo solo buscaba algo que comer y Él me sorprendió con una red llena. Con una red llena. Porque nos damos cuenta de que nuestra mentalidad es muy escasa a comparación de la mentalidad de Dios. ¿Saben? Un hombre llamado Acán. Estaba el pueblo de Israel preparándose para entrar. Y Dios les dijo: vean, van a entrar, van a conquistar Jericó, pero no toquen nada de lo que vayan a salir de ahí. Porque su mentalidad les acostumbraba a aferrarse, a coger lo que encontraran. Salió algo del día de hoy, uy, coja. Y Dios había estado intentando durante 40 años en el desierto romper esa mentalidad en ellos. Recoja solo lo de hoy, recoja solo lo de hoy. Solamente el sábado recoge lo de 2 días. Bueno, lo del viernes recoge lo de 2 días. Y ahora en Jericó, ellos nunca habían visto un lingote de oro así de grande. Wow, solamente en Egipto.
Y aunque salieron con mucho oro, 40 años en el desierto y haber usado casi todo en un becerro que terminaron botando al río, pues se quedaron sin mucho. Y a cambio ese lingote, y dijo: yo lo quiero. No sé si más adelante tenga. Y Dios diciéndole: no, déjelo quieto, que más adelante va a haber mucho más. Pero se aferró a ese lingote y a unas vestiduras. Y cuando más adelante se dieron cuenta, perdieron. Y Dios puede que nos esté diciendo, ayúdame con la siguiente, porfa. Puede que Dios nos esté diciendo: es hora de soltar la red, es hora de soltar la cuerda, es hora de saltar sin cuerda. Es hora de dejar de aferrarte a eso que te estás aferrando, que te impide alcanzar lo que yo tengo para ti. Es hora de soltar y de dejarte sorprender con lo que yo tengo para ti. Es hora de creer que más adelante habrán mejores cosas que se alinearán mejor a tu vida. Es hora de dejar de escarbar en el pasado a ver con qué me quedo y de aprender la lección más importante. Ayúdame con la siguiente. Llegó el momento de vivir en obediencia. Cuando con confianza y con certeza puedes decir: no sé cómo, pero Dios me dijo que me iba a llevar allá. Y como un Caleb te puedan decir: pero tiene 80 años. Usted que escoja las tierritas más fáciles. No, deme ese monte, porque yo sé que no haría de acuerdo a mis fuerzas, sino a lo que Dios me dijo que me iba a dar. Así que yo sé que mis fuerzas, aunque pocas, son suficientes para conquistar montañas y montes muy grandes. Yo sé que aunque hay injusticia en el mundo y maldad en el mundo, yo puedo conquistar, porque Dios está conmigo. Hay victoria en Él. ¿Por qué no nos ponemos un momento en pie? Y ahí donde estás le dices: Señor, estas son las luchas que he tenido. Esta. Estos han sido los momentos en los que en mi vida he querido romper el mundo y hacer arder el mundo. Y perdóname por no intentar las cosas a tu manera. Perdóname por criticar y atacar lo que debía haber sostenido. Perdóname por abandonar lo que me pediste, en lo que me pediste perseverar. Pero aquí estamos, Señor, queriendo sostenernos de tu mano. No tenemos un plan B. No estamos aquí solo para mirar si funciona. Estamos aquí porque es nuestra única opción. Eres nuestra única opción. No necesitamos fracasar más para saber que no hay más opciones que tú. Hoy soltamos todo aquello a lo que nos aferrábamos. Hoy soltamos todo aquello que nos impedía conectarnos contigo. Y nos acercamos a ti, Señor. Hoy sabemos que no se tratan de unas buenas prédicas,
de un gran milagro que pase desde el frente. Hoy sabemos que no se trata de la canción más popular o menos popular o con la letra adecuada. Hoy sabemos que no se trata ni siquiera de quién está al frente o lo que dice. Se trata de ti. Se trata de ti, Señor. Hemos probado lo de los hombres y hemos visto que desvanece. Ahora ayúdanos a tener lo de Dios, lo que permanece, lo que permanece. En el nombre de Jesús, danos la fe, la confianza y la fuerza para permanecer en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y que con ese acto nuestra vida pueda ver la abundancia que solo tú das. En el nombre de Jesús. Queremos darle la bienvenida a los nuevos. Si hay alguien que nos visita por primera vez, le pedimos que alce su mano. Van a haber unas personas que les van a guiar. Muchas gracias, bienvenida. Van a haber unas personas que los van a guiar, que tienen un presente para ustedes. Queremos tener un detalle. Y ahí donde estás, te invitamos a que salgan los nuevos con la persona que está ahí con ustedes. Gracias. Y ahí donde estás, no pierdas este momento, no pierdas esta conexión. Vamos a cantarle a Dios, pero con una visión diferente, con una visión de esperanza. Y no es una esperanza ciega, no es una esperanza que ignora el dolor actual o las circunstancias por las que estamos pasando. Es una fe que sostiene a través de las tormentas y que nos lleva a conquistar lo que Dios tiene para nosotros, la tierra prometida. Cántalo con nosotros. Glorioso, hoy te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, es el Señor. Declararé, no es nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú
tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, no hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, Todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. nadie como tú, Nadie como tú. nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú, te adoramos, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.